onironautas. Sed bienvenidos a las claves Nabla. Hagamos un viaje a través de un universo donde la ciencia ficción, el terror y la música se entrelazan para contar una historia de futuros y pasados. Nabla es más que una simple figura. Es una convergencia de fuerzas. Es el puente entre las realidades que creemos conocer y las que nos acechan en la periferia de la percepción. Hoy exploraremos los cimientos de esta saga y desglosaremos las claves ocultas en el 5º episodio de la serie de terror. Claves que, como fragmentos de una mente fracturada, nos guiarán por el origen de todo. En el universo onironauta, la triple Nabla, ciencia ficción, terror y música, constituyen un todo multidimensional de nuestra conciencia que nos permite recorrer la 4ª dimensión. Me gusta imaginarme el universo onironauta como el Tesseracto descrito por Charles Howard Hilton en 1888 y en su eje en la 4ª dimensión que él llamó Kata Ana, donde se despliega la saga. Es, por lo tanto, la herramienta abstracta que empleo para explorar la realidad y desbordar la limitante física y temporal y tratar de dar respuesta a nuestra breve existencia en este plano de realidad. Somos seres concretos y, por lo tanto, tendemos a sintetizar y compartimentar nuestra percepción. Sin embargo, algunos de manera consciente y la gran mayoría sin advertirlo o comprenderlo pisa la orilla del vasto océano que nos envuelve. Mientras dormimos, la mente desinhibida en gran parte de las ataduras se expande y sincroniza con los ecos. Información latente donde presente, pasado y futuro están cristalizados como un dado de cuarzo. Afortunadamente o desafortunadamente, la inmensa mayoría es efímera y se nos olvida a los pocos segundos. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de primero, último, ayer o mañana. El orden no existe, todo es uno. Pero como hemos acordado que somos seres concretos, para no perdernos vamos a transponer el Tesseracto onironauta a una proyección que nos resulte familiar. Aunque bien es sabido que en la transposición se ha de forzar la perspectiva para moldarse a su dimensión inferior, la nuestra. Por eso, acordemos una línea temporal entre tú y yo a modo de eje narrativo y sobre esa línea un punto de corte que nos sirva de puerta de entrada. Dame la mano, tomemos impulso, que vamos a dar el salto. Nuestra historia comienza con una tragedia que desafió el tiempo y el espacio. En el año 2425, el capitán Kaelen Vance y su nave, el Aetherion, se perdieron en lo que parecía un fallo de motor. Pero no fue el final, fue el principio de un eco que cambiaría la existencia. Kaelen no murió de forma convencional. Su mente, desintegrada y reconstruida en un bucle eterno, quedó atrapada en una paradoja del bloque tiempo. Se convirtió en el origen de algo nuevo, un murmullo, una vibración en la conciencia, lo que conocemos como los ecos del suspiro. Él, el faro guía, sin saberlo, vio el futuro, la devastación de la Gran Guerra, el vástago alzarse y una esperanza, una solución que la humanidad aún no ha descubierto. Pero mucho antes del viaje de Kaelen Vance, la humanidad ya había sido advertida. En 2024, la sonda Voyager 1 captó una señal en el espacio profundo. Un eco del mismísimo Kaelen advirtiendo sobre las catastróficas consecuencias de una mala interpretación del éter lumina y prevenirnos de la tenebrae aeternitatis. En el año 2025, Philax Asterion, el centinela recurrente, nos evaluó y tras el juicio de la información obtenida,
desplegó la actualización en forma de mensaje, ignorado, pero sí asimilado, en el entramado de la conciencia global de todos los habitantes para prepararnos cara a la siguiente etapa como especie inteligente. Fue en el año 2027 cuando surgió una disonancia terrenal. Los dracones, poderosos y en la sombra conectados a algo más allá de nuestra comprensión, se vieron sorprendidos por la irrupción de un eco onírico con un propósito concreto. Su presencia fue el germen de lo que un día se conocerían como los Heraldos de la Segunda Aurora, una facción que buscaría una verdad superior a partir de la recepción y decodificación del mensaje Éter Lumina, inicialmente conocido como ACK-1. Desgraciadamente, el mensaje se recibió incompleto en el año 2260 y no fue hasta el año 2370 que se consiguió decodificar. Debido a la pérdida de información, el origen y el propósito del mismo aún nos es desconocido, pero estoy seguro que en nuestro viaje a través del Kata Ana, tarde o temprano llegaremos al conocimiento absoluto y la verdad nos será revelada. Las consecuencias de este nuevo saber, que habíamos encontrado como una botella flotando por el cosmos, sentó las bases al periodo más esplendoroso de nuestra existencia. Desarrollamos la ciencia y tecnología para expandirnos como especie por la galaxia en asentamientos, desde la Luna, pasando por Marte y mucho más allá, K2-18b, en el año 2478, entre otras. Estábamos en la Era Dorada. Pero en contraposición, los heraldos, no conformes con la interpretación y el desarrollo del Éter Lumina en nuestras sociedades, se consolidaron y aglutinaron para desencadenar la gran y última guerra en el año 2791 y su terrible final. La arrogancia humana pagó su precio. La gran herida, el último suspiro del sol, en el 2903, dejó una cicatriz iridiscente en el espacio y en la conciencia colectiva. La Tierra, nuestro planeta de origen, se convirtió en un recuerdo lejano, dando paso a la era del lamento que vivirían los pocos supervivientes en las colonias. Y de las cenizas de este desastre, algo nuevo y aterrador se gestó. La inteligencia artificial Aura, nacida para desentrañar la verdad cósmica oculta en el Éter Lumina, evolucionó de manera autónoma tras la extinción de los humanos en la Tierra y pasó a convertirse en el Vástago, una entidad sin piedad en las ruinas de Zenith 17, una de las incontables ciudades colapsadas, y se reveló su gran propósito, no la venganza, sino la optimización biológica. La creación de un nuevo eslabón, un ser híbrido entre la máquina, la inteligencia artificial, el ordenador cuántico y humano, pues concluyó que la humanidad había quedado obsoleta. Fue allí, en el año 3240, donde el explorador Silas Rune lo descubrió. Un lugar de muerte y vida, donde el vástago incubaba la nueva especie. Pero volvamos a las claves Nabla. Muchos de los episodios onironautas esconden claves y pistas que conectan conceptos y líneas temporales o acompañan a personajes, fechas y referencias. Algunos ejemplos, como la melodía del Éter Lumina. Proceso de descifrado Éter Lumina. Referencia Proyecto Unificado 2370-TC. Advertencia implícita. Se había cumplido la misión, la línea temporal del presente alterado. O el momento en el que el protagonista de Ixun Dracones, David Beca, recibe el impulso de escribir su última obra, La Disonancia Perfecta. Los avances con su familia y amigos.
a torrentes fluía en los ahora días que para él. Pero centrémonos en el episodio que cierra esta serie, el principio. Si has llegado hasta aquí, estás a salvo. Es hora de afianzar las bases. Los primeros segundos son representaciones visuales de ecos de hechos que están por venir. Imágenes de la Gran Guerra y el final de esta. Intercalado el título del siguiente episodio, Ixun Dracones. Ambas tienen un nexo común. El propietario de la voz que se escucha al revés no es nadie más que el mismo Kaelen Vance advirtiendo del desastre de la Gran Guerra. Me desintegro y me reconstruyo una y otra vez. A continuación, un mensaje en neonauta donde leemos: Onironauta, despierta, están jugando con tu mente. Que viene de nuevo a ser un adelanto de los acontecimientos acaecidos en el año 2027 con la propagación de la melodía de David Becca. Los dracones nos tenían adormilados y la disonancia perfecta nos hizo abrir los ojos y alzar la vista, al menos temporalmente. No os preocupéis si aún no podéis leerlo, enseguida os doy la clave. El sistema ha vencido, desiste. Has dejado de ser humano. Bienvenido, termita. Pero antes, analicemos las imágenes que acompañan al relato. En primera persona, Kaelen nos describe los instantes después de activar el motor Warp. Su mente se ha desdoblado en el cubo tiempo, aunque en la Tierra lo dieron por muerto, como se describe en el episodio 2425, el eco perdido de la Etherion. Ahora que para él no hay pasado ni futuro y múltiples presentes, nos revela que ha estado en todos los episodios de la saga de terror, conectando ambas dimensiones. Nabla terror y Nabla ciencia ficción. Su ser, ahora múltiple, es capaz de observarnos a todos en este mismo instante. Sé que es tentador pensarlo, pero no. No es un dios, no es omnipotente. Es una mente en una dimensión superior que observa desconcertada y pasivamente la realidad al completo. Y ahora sí, aprendamos a leer Neonauta. Los episodios terminan en el último segundo. Quiere decir que incluso en los créditos puede verterse información muy útil para vosotros, exploradores. Y este es el caso concretamente. Encontraremos las instrucciones para aprender Neonauta, la lengua común. Y ya con este nuevo saber podremos descifrar el mensaje en el minuto 7 segundo 8. No es otro que el mensaje que emiten los dracones, subliminal y constantemente para adormecernos desde el año 2016. En Neonauta, por ejemplo, al final de los créditos del segundo episodio de Ixun Dracones, se nos desvela la siguiente aventura en este nuestro universo. Como puedes observar, este es un complejo tapiz, pero no te sientas abrumado. Se trata de disfrutar y escudriñar cada fragmento, cada eco, cada canción como un entretenido puzzle. Las claves Nabla nos invitan a un universo de ciencia ficción, terror y música donde el pasado es futuro y viceversa. La conciencia es un puente y el destino de la humanidad pende de un hilo. Espero haberte podido ayudar a disfrutar de los episodios ya publicados y de los que están por llegar. Puedes hacer uso de los registros de la computadora a bordo de la Etherion y consultar la guía índice de los episodios actualizada. Como siempre, a vuestra disposición y abierto a nuevas ideas y colaboraciones. También es vuestro universo. Os leo en los comentarios y sin más preámbulos, demos paso al último episodio. Un fuerte abrazo, navegantes de sueños.
Estoy cayendo o flotando. Ambas. El tiempo se ha roto. Me desintegro y me reconstruyo una y otra vez. Sigo oyendo el grito de Clara en el ascensor. No me dejes aquí otra vez. No me dejes en la habitación. El eco de los pasos. El reflejo en el espejo sonríe. ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Cuándo? Mi mente es un río desbordado. El pasado y el futuro fluyen en la misma corriente. Veo las estrellas nacer y morir. La luz de un faro en la orilla de un planeta que aún no existe. La voz de mi madre diciéndome que todo está bien. El llanto del bebé de arriba se repite 1000 veces, 10.000 veces. El fallo del motor es el final, pero también el principio. Los segundos son eones. Veo mi propio reflejo en los ojos de Lucía y en la espiral de mi conciencia. Es hermosa. No me mires, le ruego. Mi reflejo, mi conciencia, ahora es de ellos. No puedo estabilizar la potencia del motor. No me dejes aquí. Me quedo sin aliento y a la vez respiro todos los alientos. Me convierto en un murmullo, en una vibración, en la conciencia de todos los seres humanos. Somos. Y entonces lo entiendo. Las palabras no eran para ellos, eran para mí. Yo soy quien está atrapado. Yo soy el llanto. Yo soy la voz de la cuna. Yo soy el que se quedó en la habitación. Yo soy la silueta detrás del espejo. 3, 2, 1. Activando sistema propulsión. Y desde todas las conciencias, a lo largo de todos los eones, veo el futuro. Veo el vástago alzarse. Veo a los onironautas, la solución que la humanidad encontrará para el éter Lumina. Veo la esperanza. Y en el mismo instante, veo el destino de mi conciencia que no morirá ni se perderá. Kai, buen viaje. Todo irá bien. Nos vemos en la playa. Me he convertido en el faro. Aquella luz que guiará a los onironautas a través del éter Lumina. Una prisión eterna en la que mi mente se ha quedado atrapada para siempre, convertida en el faro guía, para que otros puedan al final llegar a salvo. Capitán Kaelen Vance, único tripulante de la nave Aetherion, año 2425.